Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento de TL431 que vamos a encontrar en las fuentes conmutadas. En esta nueva serie de videos pues estoy compartiendo, ¿verdad?, la función de los componentes de cualquier fuente conmutada, como también les voy a estar presentando un esquema de cada uno de estos con su respectivo funcionamiento. Como podemos observar, aquí tenemos una fuente que es muy fácil de poderla comprender, ya que el circuito impreso que ésta tiene pues nos guía o nos orienta las conexiones muy prácticas en cada uno de los componentes. Pero me dirán, ¿qué vamos a aprender sobre esto? Pues bien, hoy les traigo un esquema de la conexión típica de cómo viene interconectado el TL431, el cual es el IC o circuito integrado encargado de ajustar el voltaje de precisión para la salida de la fuente. Este componente se encarga de enviar un ajuste preciso a lo que sería el optoacoplador, y dependiendo del ajuste que le presente TL431, pues así va a mantener la oscilación para la salida y tener un voltaje constante y preciso. Así que veamos el esquema que les he elaborado y lo tenemos de esta forma. Como podemos ver, este dibujo pues va a representar siempre lo que es una conexión típica en cualquier fuente. Les he colocado dos resistencias en paralelo en cada uno de los voltajes de alimentación que recibe el TL431, pero eso es debido a que en muchos casos podemos encontrarnos hasta con tres resistencias en paralelo, dependiendo del tipo de fuente pues al que vayamos a observar, analizar o trabajar en este caso. Aquí hay un voltaje negativo, el cual siempre va a alimentar al pin 2 del TL431, que corresponde al ánodo. Tenemos el pin número 1, que podemos ver que depende sus salidas directamente de la unión tanto de voltaje positivo como voltaje negativo. Así que en este punto pues le vamos a llamar un divisor resistivo, el cual nos va a mantener un voltaje de ajuste de referencia para el pin número 1 del TL431. Pero bien, ¿cómo hace el ajuste este componente? La forma de ajustar pues el voltaje de salida va a depender mucho de la referencia del voltaje que esté ingresando con mayor amplitud en la conexión de pin número 1, ya que la forma de poder cambiar estos voltajes va a depender tanto de las resistencias que controlan el voltaje de alimentación positivo al punto de referencia, como también de las resistencias que ajustan el punto de voltaje de resistivo en el punto de conexión para el pin número 1. Espero darme a entender, ya que si nosotros en el dado caso supongamos que estas resistencias que tenemos aquí fueran en paralelo las conexiones y tuviéramos dos resistencias de 100K, es decir, en 100K tendríamos aquí un ajuste de 50K. Y si estas dos de aquí tuviéramos de 200K, por decirlo así, en paralelo, pues podríamos tener un decir aquí 100K. Pero ¿qué pasaría si nosotros variamos el número resistivo de esta resistencia? Es decir, si la fuente que yo les estaba presentando, suponiendo que en la alimentación positiva de pin número 1, en lugar de tener un ejemplo, una resistencia de 33K, pudiese esta tener en reemplazo una resistencia de 20K. Si nosotros modificamos esta resistencia, pues el voltaje podría o aumentar o disminuir, ya que en algunos casos pues algunas fuentes pueden hacerse los ajustes mediante el voltaje negativo o el voltaje positivo.
El voltaje positivo es cuando nosotros cambiamos los valores de las resistencias de punto de referencia hacia lo que es el pin 1, y pues cuando nosotros modificamos esto vamos a tener un cambio significativo, pero no en todas las fuentes va a suceder lo mismo, ya que hay algunas fuentes que si nosotros variamos las resistencias, sus valores, y pues colocamos un potenciómetro ya sea en paralelo o quitamos las resistencias y conectamos un potenciómetro en estos puntos, claro, pues también hay que tener la conexión, ¿verdad?, de una resistencia adicional en serie con el potenciómetro para no llevar directamente a positivo el pin de referencia, porque en este caso sí dañaríamos nuestro circuito integrado o TL431. Bien, cuando nosotros variamos esto, como les explicaba, pudiéramos no tener algún resultado. Eso se va a deber a que el voltaje de precisión pues va a ser manejado a través de las resistencias de negativo. Cuando nosotros hacemos una prueba de cambiar estas y no tuvimos ningún resultado en la salida de la fuente, que en este caso pues tendríamos en estos conectores, veamos, aquí tenemos la salida. En ese caso tendríamos que trabajarle a las resistencias que ajustan el voltaje negativo, porque como podemos ver en la entrada de la fuente que viene por este punto positivo y negativo, aquí tenemos un voltaje negativo circulando, pero va a depender mucho de los valores de estas resistencias para que el voltaje de precisión se ajuste. Así que para ello pues quise traerles este esquema, este pin que tenemos aquí que sería el cátodo, este conector que vemos aquí de color azul interconectaría directamente al optoacoplador, el cual físicamente estamos hablando de este componente. Veamos, este componente que tenemos aquí de 4 pines es el encargado pues de llevar esa información hacia la etapa primaria. Las fuentes tienen 2 etapas, una secundaria que es por donde tenemos la salida y una primaria que es por donde tenemos el alto voltaje de alimentación de alterna, y pues aquí una rectificación y una oscilación para poder invertir el voltaje pues en este transformador chopper, el cual se encarga de generar un campo magnético para entregarnos en la salida de la fuente un voltaje ya preciso, pero todo va a depender de estos 2 componentes para que ese voltaje esté siempre presente y sea constante. Así que si de alguna manera consideran que este esquema puede ser de utilidad, pueden hacer una captura de pantalla. Estas resistencias que vemos aquí no las tomen en cuenta como resistencias precisas que van a poder hacer en cualquier ajuste, ya que aquí solo es un modo de comparar cómo las resistencias pueden venir en sus conexiones, pero en cada fuente estas varían de forma que han sido calculadas, ¿verdad?, para poder entregarnos un voltaje de salida de ajuste para nuestra fuente. Así que amigos, si te ha gustado este video, no olvides dejar un buen like. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, porque vamos a continuar pues trabajando con lo que son los componentes de las fuentes conmutadas y sus funcionamientos. Tenemos muchos de ellos en los cuales pues hay que hablar. Les voy a estar presentando diferentes fuentes para poder ir comprendiendo cómo es que funciona. Sin más, gracias por haber llegado hasta esta parte del video y nos vemos en el próximo video.